Bien, vamos a dar inicio a la clase 9, el curso de Introducción a la Economía, en el cual vamos a cubrir los siguientes objetivos que están traducidos en estas preguntas. Primero, saber si los mercados son perfectos, ¿ya? Lo otro es si acaso existe alguna medida de eficiencia económica que nos permita, ¿cierto?, comprender cuando los mercados, ¿cierto?, no son perfectos y de qué forma nos estamos distanciando de aquellos mercados que sí son perfectos o del mundo ideal, para efectos de decir, mira, la imperfección de este mercado nos hace perder tanto de eficiencia económica. La otra pregunta es, ¿qué sucede cuando existe una única empresa oferente en el mercado? Y a su vez, después la cuarta pregunta, ¿cierto? Hace referencia a qué sucede cuando existe un grupo de empresas que podrían eventualmente comportarse en forma cooperativa, por ejemplo. La primera pregunta, ¿los mercados son perfectos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son Que no. perfectos? Que no, Que no. ¿cierto? Por eso que estamos aquí, si no, estaría todo resuelto, ¿cierto? Y no sería necesario tener tanto análisis económico, ¿cierto? De hecho, la imperfección de los mercados ha permitido, ¿cierto?, que surjan disciplinas como la teoría de juegos, que es una de las ciencias, desde mi punto de vista, más maravillosas que existen en el ámbito de la economía, ¿ya? Bueno, los mercados, si ustedes los miran desde la perspectiva de, ¿cierto?, los lugares, la cantidad de competidores, no sé si le ha tocado ir a la feria, lugar donde se ofrecen distintos productos, frutas, verduras, incluyendo ropa incluso, artefactos, electrónicos. Por lo menos yo voy permanentemente para comprar cosas para mi casa, pero además es un ejercicio que me gusta hacer porque me mantiene al día, ¿cierto?, con la interacción con los agentes del mercado. Entonces uno va y se da cuenta de cómo interactúan en términos competitivos, ¿cierto?, en qué horarios son los que fijan las promociones, eh, cómo parten en la mañana, ¿cierto?, colocando sus precios. La verdad es que es bien interesante, ¿ya? Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de, si acaso, y se pregunta si ese mercado en particular se acerca a lo que es competencia perfecta, yo diría que de mi punto de vista, ya con la información que uno tiene, sí podría considerarse como de competencia perfecta. Y donde yo argumento eso es que cuando yo comparo, por ejemplo, el precio de la fruta que voy, ¿cierto?, y adquiero en la feria, y lo comparo con tiendas del retail, o bien tiendas que están en barrios, ¿ya?, en donde están solas esas tiendas, por lo tanto, tienen cierto poder de mercado, lo que uno se da cuenta es que a la misma calidad de producto, los precios son casi, en algunos casos, la mitad de precio. Por ejemplo, las manzanas, ¿ya? Y uno dice, ah, perfecto. Entonces, lo que uno está visualizando, ¿cierto?, es que uno de los indicadores que muestran que los mercados se acercan a la perfección es cuando los precios, ¿cierto?, están más bajos respecto, ¿cierto?, a otros oferentes. Sí, no es lo único, evidentemente que nos vamos a fijar. Hay indicadores de eficiencia económica que nos interesa tener presente para poder comparar, ¿cierto?, eh, cuán eficiente es un mercado versus el otro. Pero en particular yo diría que en el contexto del lugar de la feria hay competencia que se acerca a la competencia perfecta, ¿ya? Pero hay otros mercados, como por ejemplo el mercado del petróleo, en donde explícitamente existe una cierta organización, en este caso la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se ponen de acuerdo para fijar cuotas de mercado y se reparten. Mira, tú vas a producir tanto, tú tanto, tú tanto, con la finalidad de que puedan fijar el precio en un cierto nivel, ¿ya? Entonces, ese acuerdo que tienen los lleva a formar lo que se conoce como el cartel del OPEP, ¿ya? Y el objetivo es justamente elevar el precio
para poder obtener mayores ganancias. Ahora, el cartel de la OPEP ha ido variando su participación de mercado en el tiempo, dado los niveles de producción, ¿cierto? Ya han aparecido otros competidores, pero en esencia el poder que tienen igual es sustancial. Tienen un 40% de participación en el mercado mundial de petróleo, entonces uno los puede ver como, ¿cierto? Una forma representativa de lo que son los mercados imperfectos, ¿ya? Los carteles están prohibidos por ley a nivel de las legislaciones de los países. El problema es que acá se unen los países para formar un cartel a través de sus empresas estatales. Entonces, en Estados Unidos probablemente se ha juzgado que el cartel de la OPEP es ilegal, pero no tienen las leyes, ¿cierto?, que apliquen fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces, para los efectos legales, ¿cierto?, el cartel de la OPEP no hay nadie que pueda juzgarlo. La segunda objetivo es, pregunta, ¿cierto?, si acaso existe alguna medida de eficiencia económica que permita comprender cuáles son los efectos negativos de estar frente a la presencia de mercados imperfectos, como el caso del cartel de la OPEP. Y la medida de eficiencia económica que nosotros vamos a usar es el bienestar social. El bienestar social se compone de dos partes. Una es el excedente del consumidor y la otra es el excedente del productor. El excedente del consumidor es la diferencia entre la máxima disposición a pagar del consumidor versus el precio que efectivamente paga por, en este caso, las distintas unidades. ¿Sí? Por ejemplo, por la unidad que está acá, ¿ya?, hay un cierto precio, una cierta disposición a pagar, que está representada por el punto que está sobre la curva de demanda. Como el precio es único, en este mercado que estamos modelando, ¿cierto?, acá donde tengo oferta y demanda agregada del mercado, ¿cierto?, entonces el excedente viene a estar dado por la diferencia entre esa disposición a pagar y el precio. Entonces, para los efectos, ¿cierto?, voy a colocarlo acá con otro color, sería como decir que el excedente es esto que está acá. Pero lo que me interesa es el excedente total. Por lo tanto, lo que yo miro, en buenas cuentas, es la suma de todas estas líneas, que sería como sumar el área que está representada por estas pelotitas de color amarillo. El excedente del consumidor, entonces, es la diferencia entre la máxima disposición a pagar y el precio que realmente paga el consumidor, ¿cierto? Y el excedente está representado por esta área que está contenida entre la curva de demanda, el precio y el eje, ¿cierto?, donde representa el precio. A su vez, el excedente del productor viene a estar representado por la diferencia que hay entre el precio, un segundo, la diferencia que hay entre el precio y el costo que significa, ¿cierto?, producir esa unidad. Y sería el excedente del productor, la suma de todas estas barritas verdes, ¿cierto?, que correspondería al área, ¿cierto?, que está representada por las pelotitas de color rojo que están contenidas, ¿cierto?, en esta figura geométrica. Ese sería el excedente del productor. Por lo tanto, ¿cierto?, el bienestar social, que está representado por el símbolo PS, es igual al excedente de consumidor más excedente de productor, que sería el área completa que está cubriendo entre la curva de demanda, la curva de oferta, ¿cierto?, y el eje donde estoy representando el precio. Preguntas, hasta aquí. ¿El profe no tiene alguna como ecuación para el excedente del productor o consumidor? Como que podamos anotar. Les van a hacer ejercicios de esto.
pero Ah, ya. si Ahí nos van a quieres, pasar como... sí, ahora si tú quieres una ecuación, lo que pasa es que la ecuación en sí, déjame escribirte lo siguiente. Para los efectos de la ecuación que tú quieres ver, ¿cierto? Sería como pensar en que el excedente del consumidor, ¿ya? Va a ser igual a la integral, déjame colocarlo acá, los puntitos de límite. Si estoy considerando que hay un diferencial de Q, que sería como considerar una franja, ¿cierto? Que sería esta franja, que sería el ancho, en este caso. ¿De quién? En este caso sería la demanda, que es P, menos el precio fijo, ¿ya? Eh, con la integral variando entre 0 y el Q de equilibrio, que sería este que está acá. Donde este P que está acá, este que está aquí, sería P igual, la demanda, A menos B, Q. Q mayúscula, minúscula, dependiendo de lo que estoy usando acá, por diferencial. ¿Se entiende ahí con el excedente del consumidor? Sí, profe. Sí, igual con, yo creo que con los ejemplos que nos van a hacer va a quedar como más claro. Sí, Gracias, sí. pero igual lo que tienes que tener es que tú tienes todos los puntos identificados y lo que al final tú haces es calculas el área. Ya que si son líneas rectas, es calcular el área del triángulo. ¿Me sigue? Sí, sí, profe. Súper. Y el excedente del productor sería, si te fijas, la integral entre 0 y Q también, asterisco, de este diferencial, que también es cantidad, diferencial de cantidad, vamos a colocarlo por acá, multiplicado por P, el P subir asterisco que tengo acá de equilibrio, P asterisco, menos, en este caso, la función de costo, que sería la función de oferta en buenas cuentas, ¿ya? La cual está representada, recordemos que como una función que depende de, puede ser A más BQ, por ejemplo. Sería decir menos A más BQ. Entonces, esa es la forma como general, pensando en que si no tengo curvas, si no tengo líneas rectas, ¿cierto? Tengo que calcular el área, está entre curvas, por lo tanto uso la integral. Pero si tengo líneas rectas, como en este caso, ¿ya? Lo que yo hago es calcular el área en cada caso. Y para eso tengo que determinar los distintos puntos de equilibrio, de corte, y calculo el área en cada caso. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí, súper. Igual voy a preocuparme de que tengan ejercicios de esto, ¿ya? Ya, profe, bacán. Gracias. No problema. Ya. ¿Qué pasa cuando existe una única empresa en el mercado? Y aquí tengan presente lo siguiente. En esta clase lo que necesitamos y estamos mirando son los capítulos 14 que ustedes lo leyeron para la interrogación 1, que es competencia perfecta, el capítulo 15, que es monopolio, 16, competencia monopolística, y 17, oligopolio. ¿Ya? Vámonos primero con lo que es el monopolio, en donde tenemos, ¿cierto?, una única empresa en el mercado, que de alguna manera ya lo habíamos comentado, pero ahora vamos a estudiar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos un único productor en el mercado?
vamos a suponer que existen múltiples consumidores que son precios aceptantes, ¿ya? Y además, vamos a suponer que el productor se da cuenta que tiene una posición dominante en el mercado, lo cual le permite influir en el precio final a través de controlar su propio nivel de producción. Es decir, él fija su nivel de producción en un nivel tal que le permite determinar, ¿cierto?, su máxima nivel de utilidad, pero él puede, de alguna manera, a través de esa elección de cantidad, fijar el precio que más le conviene a él. Que no es el caso de competencia perfecta, porque en competencia perfecta el precio viene dado por el mercado. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que explica que exista un monopolio natural? Bueno, o más bien un monopolio, ¿ya? Porque el monopolio natural es aquel que tiene la característica de que tiene economías de escala, que sería tener costos decrecientes, ¿ya? Un monopolio en general, por ejemplo, se podría producir cuando tú tienes el control de un factor productivo que es único y nadie más lo tiene. Por ejemplo, supóngase que yo quiero producir baterías en Chile de litio. Si yo fuera el dueño de los yacimientos de litio que hay en Chile y produzco la batería, probablemente, excepto dentro de la región, aquí en Chile, voy a hacer un monopolio, ¿ya? Porque tengo el control productivo de ese factor productivo, los yacimientos de litio. ¿Okay? También se produce un monopolio cuando hay una patente, una propiedad de patente o tecnología exclusiva, es decir, soy el dueño de la patente para producir ciertos bienes. ¿Cuándo se produce esta situación? Por ejemplo, se descubre una nueva aplicación en el mundo, cuando pasó esto en el caso de Windows, por ejemplo, ¿cierto? Que empezó a ser adoptada por muchas personas en el mundo y era prácticamente, llegó a ser en algún minuto, ¿cierto? La tecnología dominante en el mercado, ¿cierto? En ese caso, tú tenías un monopolio y después, con el tiempo, lo que sucedió es que ¿cierto? La justicia en Estados Unidos determinó que efectivamente eh, Microsoft necesitaba, ¿cierto? Separar ciertas unidades de negocio porque era demasiado el poder de mercado que tenía. Cuando hay una concesión, ejemplo, en el Estado, ¿cierto? Se requieren proveer de muchos bienes públicos a las personas. El agua, el transporte, ¿cierto? Como el transporte público en términos de, en este caso, los buses, ¿cierto? Eh, también las carreteras, ¿cierto? Los aeropuertos, eh, también en el ámbito de la electricidad, la generación eléctrica, no en la generación en particular, porque en el negocio eléctrico está la generación eléctrica, que es un negocio que se administra de manera, se aplican mecanismos que permite que exista competencia, ¿ya? Pero sí en el ámbito de la transmisión y la distribución eléctrica. Es decir, si ustedes miran y salen y miran por la ventana, ya sé, a aquellos que tengan postes de luz, ¿cierto? Los cables que están instalados en el lugar donde están ustedes, esos pertenecen a la compañía de distribución eléctrica. Esa compañía de distribución eléctrica tiene una concesión que es territorial, en donde puede hacer sus inversiones y el Estado le establece unas tarifas que puede cobrar, ¿ya?, por las inversiones que haga dentro de esa zona que se define como la concesión. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Y el tercer punto que puede pasar, ¿cierto?, que incluso podría llegar a ser transversal a los otros, es cuando existen costos decrecientes, en particular cuando existen economías de escala, ¿cierto? Y en ese caso en particular, lo que ocurre es que no hay nadie más que va a poder entrar al mercado a competir, ¿ok? Y por lo tanto, lo que les pasa a las empresas, ¿cierto?, que están allí, es que se quedan solas compitiendo. ¿Dónde ocurre eso? Por ejemplo, en las inversiones como el caso del agua potable, ¿ya?, donde hay economías de escala, en lo que es transmisión eléctrica, distribución eléctrica, que nuevamente, o sea, coincide en que se les entrega una concesión. ¿Y por qué se hace eso? Porque en buenas cuentas, lo que sucedería si no se entrega la concesión, ¿cierto?, y viene otro competidor, ¿cierto?, que a lo mejor
cree que va a poder anticiparse a la competencia con las con la distribuidora eléctrica, la empresa de transmisión, podría producirse, ¿cierto?, una competencia tal que ambos terminen saliendo del mercado porque van a perder plata. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para ordenar esto, ¿cierto? Dice, ya, ¿sabes lo que vamos a hacer? Sabiendo que acá hay economías de escala y hay un monopolio, vamos a entregar la concesión, pero además vamos a establecer tarifas, ¿cierto? Máximas que van a poder cobrar por estos servicios estas empresas. ¿Se entiende? Ignacio. Profe, no ¿Sí? entiendo por qué la concesión se considera un monopolio, si es que al ponerle restricciones como de precio y también que, según yo, hay algunas concesiones que se renuevan cada cierto año, ¿Mm? entonces las empresas no tienen poder de mercado, ¿no? A ver, Como que no pueden plantear los precios que quieran. excelente la pregunta. Primero, entendamos que la concesión en sí no es el monopolio, sino que es el factor que origina que exista un monopolio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Como tú dices, a ver, ¿qué pasa en aquellas empresas en las cuales se le entrega la concesión y además se le fijan las tarifas? ¿Ya? La condición de monopolio no la pierde porque el hecho de que yo le entregue la concesión y le fije las tarifas. La condición de monopolio sigue existiendo. Lo que pasa es que al determinar que es un monopolio, ¿cierto?, con la economía de escala que tiene, lo que yo hago es que resguardo que esa empresa pueda operar, ¿ya?, y entregue el servicio y no vengan a competir con ella, pero además, sabiendo que al estar sola tiene poder de mercado y podría ejercerlo, en ese caso yo establezco una restricción en el precio que tiene que cobrar. Pero la condición de monopolista no la pierde, porque sigue estando sola. ¿Se entiende, no? Sí, gracias, profe. ¿Ok? Profesor, una pregunta. En el caso que usted nos planteó de, por ejemplo, que es dueño de un puro producto, por Sí, ejemplo, no sé, usted inventó el teléfono, por poner un ejemplo, sí. y es el único que tiene, que vende un teléfono en todo el mundo y antes que logre entrar como competencia al mercado, Sí. usted logra hacerlos como que los teléfonos se vendan como 90% más baratos, porque encontró una nueva manera de hacerlo más eficiente. Ujú. En esos casos sigue siendo un monopolio. Sí. Y el monopolio no debería ser como que el consumidor sea, no sé, eh, como que empeoraba su situación, o no necesariamente. Porque en ese caso, si usted tiene monopolizado el mercado, está vendiendo un producto 90% más barato Sí. que antes. Entiendo. Mira, súper buena la pregunta, porque uno dice, ¿perdón? Porque sí, porque si lo vende más barato, los consumidores ganan, como que Sí, el monopolio lo no, sí, ayudaría. estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo hasta ese punto, que es que si hay un monopolio, es decir, estamos hablando de una única empresa, ¿cierto?, que tiene, atiende un mercado, entrega un producto, un servicio, ¿cierto?, que requiere la población, y ese monopolio, ¿cierto?, está cobrando por ello y de alguna manera logra reaccionar ante la competencia y obtiene mejoras tecnológicas y va obteniendo más, de alguna manera, mejores costos, va reduciendo sus costos con esas mejoras y los va transfiriendo al mercado, súper bien, ¿ya? Pero sigue siendo un monopolio. Lo que pasa es que ese monopolio, lo que puede estar pasando, ¿ya?, es que ante la respuesta de amenaza que tiene el mercado, lo que hace es que internamente se reestructura de tal forma de estar compitiendo permanentemente contra aquellas amenazas. Si esas amenazas son permanentes y el monopolio tú ves que tiene un comportamiento tal que se parece al de competencia perfecta, yo no haría nada. O sea, yo lo que haría sería vigilar que ojalá las amenazas sigan existiendo de tal forma que se autorregule solo. Si esa es la pregunta tuya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en buenas cuentas se está logrando el objetivo, que él ofrezca los productos, ¿cierto? Y además, que idealmente, ojalá, ¿cierto?, los precios sean representativos de un mercado competitivo, ¿ok? ¿Qué es lo que uno hace cuando, por ejemplo, voy a plantear el caso de la ENAP, ¿ya? ¿Me escuchaba la ENAP? ¿Quién es? ¿Saben quién es o no?
¿Petróleo? petróleo. ¿Y dónde está ubicada la ENAP? ¿Chile? En Chile, ¿ok? Y la ENAP es una empresa nacional de petróleo y tiene, en Chile es el único refinador que existe, ¿ya? Entonces uno podría pensar que es un monopolio, ¿ok? Pero la ENAP lo que hace es que fija lo que se llama el concepto de precio de paridad de importación. Es decir, se autorregula en términos de los precios, fijando precios, tomando los precios que están dados en el mercado internacional y hace el símil como que si alguien viniera a importar a producto y por lo tanto el precio que fija es un precio de competencia perfecto. ¿Se entiende? Entonces, la ENAP en sí, no obstante que tiene un cierto dominio sobre el mercado, lo que hace como una forma de autorregularse para no estar fijando precios sobrenormales que sería asociado a estar solo en el mercado, ¿cierto? Lo que hace es toma el precio internacional y establece una fórmula para poder llegar hasta Chile. ¿Me siguen? Sí, como que estuviese en competencia perfecto, ¿no? Sí, así es. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿necesito regular por precio a los monopolios? O sea, de mi punto de vista, idealmente ojalá tengas un mecanismo que te permita, ¿cierto?, que los monopolios se autorregulen solos, es decir, hay una autogestión en términos de que el precio que cobren sea lo más cercano a competencia perfecta. ¿Cómo lo logro? Bueno, ahí tengo que diseñar el mecanismo, ¿ya? Y hay todo un área que se llama en economía diseño de mecanismos de mercado, que lo que no hace, busca, ¿cierto?, es diseñar un mecanismo de tal forma que el Estado tenga, ojalá, la menor injerencia posible en esa toma de decisiones y que permita que los agentes del mercado entre sí, aquellos que están en el mercado y aquellos que están de alguna manera pensando entrar, se autorregulen. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Sí, Súper. sí, ahora me quedó perfecto. Entonces, cuando yo tengo un monopolio, ¿ya? El monopolio hace lo mismo que lo que habíamos visto en competencia perfecta, por las empresas. Es decir, maximiza su utilidad, ¿ya? La diferencia que hay respecto a un monopolio, en el caso de un monopolio, es que acá el precio no está dado por el mercado, ¿ya? El precio viene a ser la curva de demanda que enfrenta el monopolista. Es decir, si nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso, este señor que está aquí, es P igual a A menos BQ, por ejemplo, ¿ya? En buena cuenta, la relación completa que está acá, que es ingreso total, ¿ok? Si ustedes la obtienen, va a ser ingreso total, fíjense, igual a A menos BQ por Q. Por lo tanto, te va a quedar A por Q menos BQ cuadrado. ¿Ok? Es decir, el ingreso total ya no es una relación simple en donde tenía P por Q. Ahora es una relación matemática, ¿ya? En la cual me sirve para determinar lo que vamos a ver a continuación, que es el equilibrio del mercado, ¿no? Entonces, la Entonces, condición... disculpe, Sí, la sí. ecuación anterior, ¿qué representa? ¿El precio máximo o la máxima cantidad? Que Un segundito. esa, ¿Esta ecuación? ¿O sí, en la relación completa? claro, como qué ¿Cuánto? representa, qué estaríamos calculando al Ya. multiplicar P Ya, de Q perfecto. por Q. Ya. Esto que está acá, un segundo. Pi es utilidad, ¿ya? Vamos a decir, no me sale muy bien la escritura. Sorry. Utilidad. Esa es la utilidad de la empresa. Está calculada como ingreso total menos costo total. ¿Me sigue?
Sí, profe, ahora sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Súper. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, recordemos, la condición de primer orden en un problema de optimización, CPO, condición de primer orden, recuerden que es lo que habíamos visto antes, cuando habíamos resuelto el problema de una empresa que estaba en competencia perfecta, sigue siendo la condición de ingreso marginal igual costo marginal, ¿ya? Donde el ingreso marginal se va a calcular considerando la derivada ahora sobre una función. ¿Se acuerdan cuando teníamos competencia perfecta? Que era P por Q, que el P estaba dado, por lo tanto la derivada respecto a Q era P, por lo tanto competencia perfecta, esto era P igual costo marginal. Pero ahora no, ahora vamos a tener una función, ¿ya? Y la segunda condición que se va a cumplir, que se tiene que cumplir, es que sería la condición de segundo orden, es que el ingreso se maximiza cuando la derivada del costo marginal es mayor que la derivada del ingreso marginal. Ahora, en términos concretos, si uno quiere representar esto, el equilibrio que le conviene al monopolista, en este caso, donde maximiza su beneficio o su utilidad, es el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, siempre que se cumpla, ¿ya?, que el precio es mayor. Un segundito que me voy a anotar algo más. Es mayor o igual, falta un signo igual ahí, mayor o igual que el costo medio total. Es decir, el monopolista se asegura que tiene utilidades, ¿ya? Entonces, si yo tengo que el monopolista está maximizando su ingreso en esa condición, lo que me interesa es ver cómo se comporta esto en el equilibrio, en el ámbito, ¿cierto?, de los equilibrios que me interesa determinar. Entonces, vamos acá. Vamos a suponer lo siguiente. Primero, lo que vamos a tener acá es una curva de demanda. Un segundito, vamos a colocar acá. La curva de demanda del mercado, que es esta línea recta que está acá. Por otro lado, en competencia perfecta, voy a tener la curva de oferta que está acá. ¿Ok? Vamos a omitir, mientras tanto, el ingreso marginal, ¿ya? La intersección de ambas curvas, sabemos que en competencia perfecta nos da un equilibrio, que sería, ¿cierto?, este que está acá, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio en competencia perfecta, ¿cierto? En términos de lo que es el excedente de productor y consumidor, ¿cierto? Vamos a anotarlo acá. Bienestar social es igual a excedente de consumidor más excedente de productor, ¿cierto? Ahora, recordemos, el excedente de consumidor, ¿cuál sería en competencia perfecta? Si estamos considerando toda esta área que está acá. Ayúdenme ustedes. Sería A, el área A, ¿más quién? B, ¿quién B, más? C, B y H. D y H, ¿cierto? Perfecto. Y en el caso del productor, sería E, F y G, ¿cierto? Tengo que sumar ahí. ¿Me siguen? Esto es bienestar social en competencia perfecta. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso del monopolio. Bienestar social es excedente de consumidor más excedente de productor, donde el excedente del consumidor, ¿a qué es igual? Fíjense, en el caso del monopolio, y aquí es donde viene la parte interesante, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que el ingreso total
Yo voy a anotar acá. Dijimos, ingreso total es igual a A por Q menos B por Q elevado, ¿ya? Es al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado. Voy a guardarlo acá, pongo aquí. Esto está allí, elevado. Elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo el ingreso total, que es esta relación que está acá, ¿se acuerdan que era P por Q, pero P era la demanda? Entonces, cuando yo quiero calcular el ingreso marginal, ¿ya? Entonces, ingreso marginal es igual a la derivada de esa función con respecto a Q. ¿Cuánto es la derivada de A por Q? A. ¿Cuánto es la derivada de B por Q cuadrado? Es 2 veces B por Q. ¿Me siguen? Entonces, la función ingreso marginal, si ustedes se fijan, con respecto a la función demanda, recuerda que la demanda era P igual a menos BQ. Tiene una pendiente que es más inclinada. ¿Y cuál sería esa? Que es justamente la curva que estamos dibujando acá, que es esta, ingreso marginal. Que parte del mismo punto del eje Y, del eje de los precios, y cruza, ¿cierto?, en un punto distinto a la curva, en este caso, cuando estamos en un monopolio, no le vamos a llamar curva de oferta, ¿ya? En este caso particular, ¿ya? Van a ser los costos asociados a la oferta que hace el monopolista, ¿ya? Esta es la función de costo marginal que tiene el monopolista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que en buenas cuentas, ¿cierto? El equilibrio ahora, ¿cuál es la condición de optimalidad que habíamos dicho para el caso del monopolio? Que era la misma que en competencia perfecta. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la condición? Ingreso marginal igual Costo marginal. costo marginal. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer, ¿cierto?, encontrar el equilibrio, si tenemos el costo marginal y tenemos el ingreso marginal, cruzamos las dos curvas, encontramos el punto de equilibrio, que sería este que está acá. Voy a poner un rojo. Este punto que está aquí. ¿Ya? Y determinamos la cantidad. Ya la cantidad que está ofreciendo el monopolista, ¿cierto?, es menor que competencia perfecta. Y por lo tanto, vamos a ver el precio. ¿El precio dónde lo determino? Lo determino sobre la curva de demanda. ¿Ok? Es decir, voy a tener un precio más elevado, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, sube el precio. En el caso del monopolio. Y además, disminuye la cantidad. ¿Dónde se ve la pérdida social? Recordemos que acá, en el caso del monopolio, un segundito, teníamos... Lo que nosotros teníamos en competencia perfecta es esto, ¿cierto? Ahora, en el caso del monopolio, el bienestar social sigue siendo igual al excedente consumidor más excedente productor, pero en este caso el excedente del consumidor, si ustedes se fijan, ¿cuál es el excedente del consumidor si este es el precio? Y fíjense, aquí estoy PM y la curva de demanda. El área es A, más B. A más B. Perfecto, excelente. Super. ¿Y el excedente del productor? ¿Cuánto es?
Fíjense, el área que está contenida entre el precio y la curva de oferta, la curva de costo. Sería C más D, ¿qué más? EFG. E, F, G. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué dicen los economistas? Mira, hay un área que se está perdiendo, que es toda esta que está acá, que sería HI, ¿ya? Y HI se conoce como la pérdida social o pérdida de bienestar social. Social, que sería, fíjense, se obtiene restando el bienestar social, ¿ya? En la condición de competencia perfecta, ¿cierto? Menos el bienestar social en la condición de monopolio. Si ustedes restan las dos áreas, les va a quedar finalmente, ¿cierto?, esa pérdida social que sería H más I, que sería esta área que está acá. ¿Me siguen? Sí. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Todo bien. Perfecto. Súper. Sigamos entonces. Elizabeth. Elizabeth, ¿no? Dígame. Profe, sí, ¿puede explicar de nuevo por qué el del consumidor era A más B? En el caso del monopolio, lo que está sucediendo es que tú tienes este precio, ¿ya? Que fija esta cantidad. ¿Ok? Para el caso del excedente del consumidor, tú siempre tienes que fijarte la máxima disposición a pagar versus el precio que se está cobrando en el mercado. Por lo tanto, el excedente del consumidor es A más B. En el caso del productor, la diferencia, el excedente del productor es el precio que se transa en el mercado menos el costo, que significa producir las unidades, que sería esta acá. Por lo tanto, en el caso del productor, voy a cambiar de color acá, sería esto que está acá, que sería C, D, E, F, G. Y la pérdida social, voy a poner otro color, sería esto que está acá, respecto a lo que es la situación de competencia perfecta. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí, gracias. Ok. Entonces, sigamos. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa condición pasa en todos los monopolios, aunque el monopolio como que se autorregule o algo así? No. Si el monopolio se autorregula, lo que uno debería ver es que el precio está acá, en este punto. Donde en competencia, es como si fuera competencia perfecta o a lo mejor un punto cercano. ¿Ya? Ya. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede cuando existe un grupo de empresas que se comportan de manera cooperativa? Entonces, acá lo que nos va a interesar, ¿ya?, son dos ámbitos distintos. Uno que es el caso del oligopolio, que es el capítulo 17, y el caso de competencia monopolista. En el caso del oligopolio, lo que nosotros tenemos, hay pocas empresas en el mercado, ¿ya? Y esas pocas empresas podrían interactuar, ¿cierto?, entre ellas de distintas formas. ¿Ok? Podría darse el caso, si es que este es el costo que representa, estamos suponiendo que este es el sistema cartesiano, precio y cantidad, ¿ya? Entonces, tú tienes la curva de demanda y tienes los costos que representan a las empresas que están compitiendo en el mercado. Vamos a suponer que todas las empresas tienen el mismo costo, ¿ya? Y por lo tanto, esta es la curva de oferta. Entonces, una de las formas que puedan competir las empresas es por precio, ¿ya?, que se conoce como el estilo Bertrand, en donde las empresas en sí
cuando empiezan a competir, se miran unas a la otra, y dice, este señor está cobrando por los choclos, por decir un valor, 1.000 pesos la bolsa, ¿ya? Y yo la tenía 1.500, y veo que nadie está entrando a mi local, entonces ya voy, la bajo, y la bajo a 1.000 pesos, ¿ya? Entonces, la competencia que se produce por precio, ¿ya?, te llevaría a una situación tal de que te queda representado como si fuera competencia perfecta, ¿ya? Ahora, hay otras situaciones en las cuales las mismas empresas podrían estar compitiendo o coludiéndose entre sí. Por ejemplo, como sería el caso del cartel, que es donde tengo las empresas que se coluden, que es ilegal, ojo, la ley lo prohíbe, se coluden y forman un cartel que en dicho caso, ¿cierto?, tendería a comportarse la modelación como si fuera un monopolio. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Dibujo la línea de ingreso marginal asociada, ¿cierto?, a el problema que sería resolver un monopolio entre todas las empresas juntas, y busco la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio que quedaría representado sobre la curva de demanda, y esa sería el equilibrio en el caso de un cartel, ¿sí? Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque justamente el cartel te lleva, ¿cierto?, a una pérdida social respecto al caso de competencia perfecta. Pero hay otras dos situaciones de competencia, ¿ya?, que podrían darse, en donde las empresas compiten, no por precio, sino que estableciendo cantidad en el mercado. Y hay una en la cual las empresas compiten en forma simultánea, ¿ya?, que se llama al estilo Cournot, donde el precio queda fijado a una distancia que está más cerca del cartel, pero no están coludidas las empresas, ¿ok? Y hay otra situación en las cuales las empresas compiten al estilo Stackelberg, que es donde hay una empresa líder y las otras la van siguiendo, ¿ya? Y en ese caso, el precio que queda fijado es menor que el caso de Cournot y que el caso del cartel. En términos de, si hay alguien que está preocupado, oye, mira, yo estoy compitiendo en el mercado, pero mi precio se parece mucho al de un cartel, pero yo no estoy coludido, no te preocupes, nadie te va a sancionar, nadie te va a decir, oye, lo que estás haciendo es ilegal. Lo ilegal se transforma es cuando tú estás compitiendo, pero de manera cooperativa, es decir, te coludes con tu competencia. ¿Me siguen? Preguntas hasta acá. ¿Dudas? Profe, en el oligopolio y en ese tipo igual se puede calcular el bienestar social, de la misma forma. Así es. Usted podría hacer acá, dibujar una línea en donde fija, como están fijadas las cantidades, ¿cierto?, y los precios respectivos, y comparar respecto a la situación de competencia perfecta. Como Bertrand en una situación similar a competencia perfecta, entonces lo que haría en buenas cuentas sería determinar el área, el excedente, en este caso el excedente total. Si ustedes se fijan acá, el excedente de competencia perfecta sería todo este triángulo grande que está acá, para esta situación. Siendo que los costos estamos representándolo por esta función. Uy. Y para calcular el excedente de cada una de las situaciones de mercado que estamos mirando, calculo para el caso del cartel, que sería todo esto que está acá, Cournot, que sería sumarle esta área, esta área, y la diferencial que se pierde en el mercado es esta. Entonces ustedes dirán, ah, pero entonces cuando se compite tipo Cournot o Stackelberg, ¿también estoy perdiendo beneficio social? Sí. Y por eso que a nivel, ¿cierto?, de entidad gubernamental, además de preocuparse de que no existan monopolios, debiera atenderse a que existan más empresas compitiendo en los mercados, ¿ya? Y por eso que es tan relevante incentivar el emprendimiento, ¿cierto?, en los países. ¿Me siguen? Sí, profe. Tengo una consulta, es que como que no entiendo muy bien el gráfico, la línea punteada azul, la de abajo. ¿Cuál de todas? La horizontal, como la que está en diagonal, esa punteada.
¿Qué representa esa? Esta diagonal, ¿Mm? esa es lo que yo les decía, porque si tengo la demanda y tengo un cartel, este sería el ingreso marginal que habíamos visto en la curva anterior del monopolio, ¿se acuerdan? Ya. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, ahí sí. Ahí la está comparando las dos. Ya, súper. Sí. Más preguntas en este punto. Profe, Sí. yo le quería preguntar, el de Cournot, ¿por qué no se comportaría como Bertrand en algún momento? Porque las empresas están compitiendo en forma simultánea y yo lo que estoy haciendo es, al maximizar mi utilidad, ¿cierto? Y la otra contraparte también, de alguna manera deciden no irse a la guerra de precios, sino que decir, mira, yo voy a fijar mi cantidad, voy a dejar que el otro tranquilo siga en su nicho de mercado, ¿cierto? Con sus consumidores, y yo voy a plantearme con la necesidad de también preocuparme de mi nicho de mercado. Entonces, Ah, ya, buenas ok. cuentas, ¿qué es lo que ocurre en general? ¿Ah? O sea, las empresas en general, uno ve más competencia con el estilo Cournot que Bertrand, pero depende, va a depender de la situación, del contexto. ¿Cuándo uno podría ver Bertrand? Por ejemplo, cuando las empresas están sobreestoqueadas y están haciendo una licitación grande de productos, ropa, artículos electrónicos. ¿Cuándo debería haber eso? Por ejemplo, el viernes, el Friday. Friday se llama, ¿no? Sí. Ahí uno ve una competencia tipo Bertrand. ¿Me siguen? El resto del año estamos con Cournot o Stackelberg. Y algunos están con carteles. Pero eso es ilegal, obviamente. ¿Me siguen? Ya. Entonces lo que no, acá, un segundo, acá. El segundo tipo de estructura de mercado se llama competencia monopolística, capítulo 16. ¿Ya? Y en competencia monopolística lo que tenemos es igual que un monopolio, pero la diferencia que hay es que tengo empresas que están compitiendo unas con otras, ¿ya? Pero tienen un nicho de mercado particular. ¿Y por qué? Porque logran diferenciar su producto. Son productos cercanos, ¿ya? Pero logran diferenciarlo, ¿ok? Y por lo tanto, lo que hacen es que se comportan dentro de su nicho de mercado como si fueran un monopolio. Y por lo tanto, van a fijar el precio en una condición tal de que va a ser más alto como que si estuvieran compitiendo o como si hubiera varias empresas compitiendo en ese nicho de mercado. ¿Ya? Y ahí surge todo tipo de productos. ¿Ya? En lo que son los combustibles, ¿cierto? En lo que son las ofertas de ropa, ¿cierto? Cuando uno va y dice, voy a esta tienda que tiene esta marca, y uno dice, compara, claro, el uso, el servicio que ofrece ese bien es similar, un pantalón, una polera, pero ¿dónde está la distinción? Por ejemplo, está en la marca, ¿cierto? Que las personas ven, la marca XX me hace más feliz que esta otra marca, ¿cierto? Y a su vez los otros que ven la otra marca también. Entonces, lo que están logrando es, al diferenciar, ¿cierto? Tú tienes poder de mercado sobre ese nicho de consumidor. Por lo tanto, el equilibrio es similar, pero para el nicho de mercado particular, similar al de un monopolio. Pero esto es competencia monopolística. ¿Qué significa eso? Que hay sustitutos cercanos. Lo que pasa es que esos sustitutos se logran diferenciar. ¿Me siguen? Teoría de juego lo vamos a ver la próxima semana. Lo que sí me interesa es mostrarles los capítulos que tienen que, ¿cierto?, leer. El 15, 16, 17. El 14 ya lo leyeron, si quieren repasarlo, que es competencia perfecta. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, es que en el último gráfico que mostró, el de bienestar social y el de competencia monopolista, no entendí cómo las diferencias al final con el del monopolio. En el caso de competencia monopolística, tú vas a tener, digámoslo así, en un nicho de mercado, en donde suponte que tú tienes una tienda de ropa,
y la marca que tú le asignaste, ¿ya? Es reconocida como una marca que, ¿cierto? Para la gente le gusta, ¿ya? Entonces, va por la marca a comprarte, pero en estricto rigor, tú vas y miras la ropa entre los distintos lugares y es igual. Solamente se diferencia por marca. Entonces, en el nicho en donde las personas que tú estás atendiendo van y te van y te compran el producto, ¿cierto? Ese nicho de personas, las personas que están con la marca como algo mejor, vienen y lo que haces tú, ya, como empresario, es que al ver que tienes un nicho y una captura de mercado, te comportas como si fuera un monopolio. Pero la diferencia es que aquí hay varias otras gráficos representando a otras empresas que producen productos similares. Pero como están diferenciados, cada uno atiende su propio mercado. ¿Me siguen? Sí, profe, ahora entendí por qué se parecen tanto. Claro. Ujú. Se parecen Ya, profe, mucho. súper. Y de hecho, Sí. uno lo puede ver, o sea, hagan el ejercicio. Vayan mirando distintas tiendas de distintos productos y se van a dar cuenta que por solamente la marca, la gente está dispuesta a pagar, ¿cierto? Un poco más, ¿cierto? Y el poco más significa que ahí lo que tenemos es una condición tipo monopolio, pero no es un monopolio, porque hay sustitutos que están cercanos, ¿te fijas? Bien, bueno, les agradezco que hayan estado acá presentes, Ya, profe, gracias. que les vaya súper bien, muchas gracias a todos, a Chao, todas. profe, que esté bien. Profe, Chao, profe, que profe. esté bien.